Ella huyó hacia las montañas buscando salvarse de una acusación que no merecía y se escondió en un tren abandonado que llevaba un siglo congelado en la nieve. Pero lo que encontró allá dentro la marcaría para siempre. Antes de continuar, suscríbete a este canal porque lo que te contaré sobre Aurora Mendoza te dejará sin aliento. Aurora tenía 34 años cuando su vida se derrumbó. Viuda desde hacía apenas 6 meses, cargaba sobre sus hombros una culpa que no era suya. Su marido, Tomás, había muerto en un accidente en la mina, pero los rumores en el pueblo decían otra cosa. Decían que ella lo había envenenado, que lo quería muerto, que buscaba su dinero. No había dinero, nunca lo hubo. Solo deudas, pobreza y una hija de 7 años que ahora dormía en casa de su abuela mientras Aurora corría por su vida. La noche en que huyó, el frío de los Andes le cortaba la piel como vidrio. Había dejado el pueblo a escondidas, con apenas una mochila y un abrigo rasgado. Las acusaciones se habían vuelto amenazas. Alguien había pintado asesina en la puerta de su casa. Alguien más había lanzado una piedra contra su ventana. No podía quedarse. No podía esperar a que la justicia, lenta y corrupta, decidiera si era culpable o inocente. Porque en pueblos como ese, la gente ya había decidido. Caminó durante horas por senderos que apenas recordaba. La oscuridad era total. La luna se escondía detrás de nubes espesas y grises que amenazaban con nevar. Sus pies sangraban dentro de las botas viejas. Su respiración se volvía cada vez más difícil conforme subía la montaña, pero no podía detenerse. No podía mirar atrás. Fue entonces cuando vio las luces. No eran luces. Era un reflejo, algo metálico brillando bajo la escasa luz de las estrellas. Aurora se detuvo, entrecerró los ojos y trató de enfocar la mirada. A unos 200 metros, entre la neblina y los picos nevados, había una estructura, una estación ferroviaria, o lo que quedaba de ella. Se acercó despacio, tambaleándose por el cansancio. La estación estaba en ruinas. Las paredes de madera podrida se sostenían apenas por milagro. Los letreros colgaban torcidos, con nombres que ya no se podían leer. Pero lo que llamó su atención, lo que hizo que su corazón latiera más rápido, fue el tren. Un tren completo, antiguo, detenido sobre rieles oxidados que desaparecían bajo la nieve. Los vagones eran de metal negro, con ventanas pequeñas y sucias. Parecía salido de otra época, de un siglo atrás, y estaba completamente inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera congelado a su alrededor. Aurora miró hacia atrás, escuchó voces a lo lejos, ladridos. La estaban buscando. No tenía opción. Corrió hacia el tren. La puerta del primer vagón estaba entreabierta. Aurora empujó con fuerza y el metal chirrió con un sonido agudo que le erizó la piel. Dentro olía a humedad, a madera vieja y a algo más. Algo que no podía identificar. Algo metálico y dulce al mismo tiempo. Entró y cerró la puerta tras de sí. El silencio que la recibió fue absoluto. Aurora dejó caer la mochila al suelo y se apoyó contra la pared del vagón. Su respiración era rápida, irregular. Cerró los ojos y trató de calmarse. Estaba a salvo, por ahora. Nadie buscaría en un tren abandonado en medio de la nada. Nadie subiría hasta allá arriba en plena noche. Pero lo que no sabía era que ese tren no estaba vacío. Cuando abrió los ojos, lo primero que notó fueron los asientos. Hileras de asientos de madera oscura, desgastados por el tiempo, cubiertos de polvo y telarañas. Había maletas apiladas en los estantes superiores, sombreros olvidados sobre los respaldos, una bufanda colgando de un gancho, como si los pasajeros hubieran bajado un momento y nunca hubieran regresado. Aurora caminó despacio por el pasillo central. Sus pasos resonaban de forma extraña, como si el vagón amplificara cada sonido. Pasó la mano por uno de los asientos y sus dedos quedaron cubiertos de una capa gris y espesa. Hacía décadas que nadie limpiaba ese lugar, tal vez un siglo. Al fondo del vagón había una pequeña estufa de hierro, apagada y fría. Junto a ella, una pila de periódicos amarillentos. Aurora se agachó y tomó uno. La tinta estaba borrosa, pero alcanzó a leer la fecha. 12 de julio de 1925. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó el periódico en su lugar y siguió avanzando. El segundo vagón estaba igual que el primero.
Asientos vacíos, maletas antiguas, objetos olvidados. Pero había algo más. En una de las ventanas, alguien había dibujado algo con el dedo sobre el polvo. Aurora se acercó despacio. Era una mano. Una huella de mano completa, con los 5 dedos extendidos. Como si alguien hubiera presionado la palma contra el cristal desde adentro. Pero la huella estaba en el exterior. Aurora retrocedió un paso. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un golpe seco, metálico, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el vagón de atrás. Se quedó inmóvil, contuvo la respiración. Esperó. Nada. Silencio otra vez. Tal vez fue el viento, pensó, o una rama golpeando el tren. Estaba cansada. Su mente le jugaba trucos. Eso era todo. Pero entonces volvió a escucharlo. Más cerca esta vez. Un golpe, luego otro y otro, como pasos lentos y pesados arrastrándose por el metal. Aurora giró la cabeza hacia el fondo del vagón. La puerta que conectaba con el siguiente vagón estaba cerrada, pero algo se movía detrás del cristal sucio. Una sombra, alta, deforme. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedió despacio, sin hacer ruido, sin apartar la vista de esa puerta. La sombra se detuvo, como si supiera que Aurora la estaba observando. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse. Aurora corrió. No pensó. Solo corrió hacia el primer vagón, tropezando con las maletas, golpeándose contra los asientos. Llegó a la puerta de salida y tiró de ella con fuerza, pero no se movió. Estaba atascada, o cerrada, o algo peor. Miró hacia atrás. La sombra ya no estaba en la puerta del fondo. Había desaparecido, pero el aire se había vuelto más frío, tanto que Aurora podía ver su propio aliento formando nubes blancas frente a su rostro. El frío le quemaba los pulmones, le entumecía los dedos, y entonces lo vio. Sobre uno de los asientos, justo frente a ella, había un objeto que no estaba ahí antes. Un boleto de tren, viejo, doblado, con una mancha oscura en una esquina. Aurora lo tomó con manos temblorosas. El papel estaba rígido, quebradizo. En letras antiguas decía: pasaje válido para un solo viaje. Destino, desconocido. Fecha de salida, 12 de julio de 1925. No hay retorno. Y debajo, escrito a mano con tinta desvaída, una sola palabra: Aurora. Su nombre. Un susurro recorrió el vagón. No era el viento, no era su imaginación. Era una voz, baja, ronca, como el sonido de metal oxidado rozando contra metal. Bienvenida. Aurora dejó caer el boleto y retrocedió hasta chocar contra la pared. El frío era insoportable ahora. Su cuerpo temblaba sin control. Y entonces las luces del vagón comenzaron a encenderse, una por una, lentas, parpadeantes, luces de aceite que llevaban un siglo apagadas. Y con cada luz que se encendía, Aurora veía algo más. Los asientos ya no estaban vacíos. Había gente sentada en ellos, figuras inmóviles, vestidas con ropas de otra época, sombreros de fieltro, abrigos largos, vestidos de lana oscura. Todos miraban hacia adelante. Ninguno se movía, ninguno respiraba, pero sus ojos estaban abiertos, y todos la miraban a ella. Aurora quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar esos rostros pálidos, esos ojos hundidos, esas bocas entreabiertas, como si estuvieran a punto de hablar. Y entonces, al fondo del vagón, una de las figuras se puso de pie. Era un hombre, alto, delgado. Vestía un uniforme de ferroviario. Una gorra oscura cubría parte de su rostro. Caminó hacia Aurora con pasos lentos y pesados. El suelo del vagón crujía bajo su peso. Se detuvo a 1 metro de ella. Levantó la cabeza, y Aurora vio su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. El hombre extendió una mano hacia ella. En su palma había otro boleto, idéntico al que Aurora había encontrado. Pero este tenía algo escrito en el reverso. El tren nunca llegó a su destino, y nunca partirá. Aurora sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo helado. El hombre sin ojos se inclinó hacia ella. Su boca se abrió lentamente, y de su garganta salió un sonido que no era humano. Un silbido, largo, agudo, como el de una locomotora antigua anunciando su partida.
Y entonces, todo el tren comenzó a temblar. Ah, ¿qué secreto esconde este tren congelado? ¿Por qué Aurora encontró su nombre en un boleto de hace 100 años? La verdad que descubrirá es más aterradora de lo que imaginas. El temblor se volvió más violento. Las ventanas vibraban en sus marcos. Las maletas caían de los estantes. Los asientos crujían como si algo invisible los presionara. Aurora se cubrió la cabeza con los brazos mientras el mundo entero parecía desmoronarse a su alrededor. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Silencio absoluto otra vez. Aurora levantó la cabeza despacio. El vagón seguía iluminado con esas luces parpadeantes de aceite, pero las figuras habían desaparecido. Los asientos estaban vacíos otra vez. El hombre sin ojos ya no estaba frente a ella. Se puso de pie con dificultad. Las piernas le temblaban. El frío seguía siendo intenso, pero ahora había algo más. Una sensación de peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, como si algo invisible la observara desde cada rincón del vagón. Tenía que salir de ahí. Aurora corrió hacia la puerta del primer vagón y esta vez, cuando tiró de ella, se abrió con facilidad. El viento helado de la montaña le golpeó el rostro. La neblina se había vuelto más espesa. Apenas podía ver a 2 metros de distancia. Bajó del tren y sus pies se hundieron en la nieve fresca. Miró hacia atrás. El tren seguía ahí, inmóvil, cubierto de escarcha y hielo, pero ahora notó algo que no había visto antes. Las ventanas del último vagón estaban empañadas, como si hubiera calor dentro, como si alguien estuviera respirando contra el cristal. Y entonces vio la silueta, una figura femenina, de pie junto a la ventana del fondo, mirándola, inmóvil. Aurora dio un paso atrás, luego otro, pero sus ojos no podían apartarse de esa sombra. La figura levantó una mano lentamente y la presionó contra el cristal, exactamente como la huella que Aurora había visto antes. Un susurro llegó a sus oídos, no desde el tren, desde todas partes, desde la neblina, desde la nieve, desde el viento mismo. No puedes irte, nadie puede irse. Aurora sintió que algo la jalaba. No era físico, era una fuerza invisible que tiraba de ella hacia el tren, como si hubiera un hilo atado a su pecho, como si el tren la estuviera llamando de vuelta. Luchó contra esa sensación, giró sobre sus talones y corrió hacia la estación en ruinas. Tal vez ahí encontraría refugio, tal vez ahí estaría a salvo, pero lo que no sabía era que la estación guardaba sus propios secretos. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Aurora la empujó y entró a un espacio pequeño y oscuro. Olía a madera podrida y a humedad. Había un mostrador viejo al fondo, una pizarra en la pared con horarios escritos a mano y una escalera que bajaba hacia un sótano. Aurora sacó su linterna de la mochila. La luz parpadeó un momento antes de estabilizarse. Iluminó el mostrador. Había papeles esparcidos sobre la superficie, documentos amarillentos, registros de pasajeros. Se acercó despacio, tomó uno de los papeles y comenzó a leer. Era una lista de nombres, pasajeros del tren que había partido el 12 de julio de 1925. 37 nombres en total, hombres, mujeres, niños, cada uno con su destino anotado al lado. Pero todos los destinos habían sido tachados con tinta roja, y sobre ellos alguien había escrito una sola palabra: perdidos. Aurora siguió leyendo. Al final de la lista había una nota escrita con letra temblorosa. El tren partió a las 6:47 de la tarde. Nunca llegó a la siguiente estación. Búsqueda iniciada al amanecer. No se encontraron sobrevivientes. No se encontraron cuerpos. El tren desapareció en la montaña como si la tierra se lo hubiera tragado. Que Dios tenga piedad de sus almas. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Aurora. Ese tren había desaparecido hacía un siglo, y ahora ella estaba dentro de él. Pero eso no tenía sentido. El tren estaba ahí. Lo había visto. Había entrado en él. ¿Cómo podía un tren desaparecer y seguir existiendo al mismo tiempo? Hasta que una noche entendió la verdad. Aurora escuchó un crujido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente. La escalera que bajaba al sótano estaba iluminada. Una luz tenue y amarillenta subía desde abajo, y con ella un sonido, voces, muchas voces, susurrando, llorando,
rezando. No quería bajar. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, pero algo más fuerte la empujaba hacia adelante. Necesitaba saber, necesitaba entender qué había pasado en ese lugar. Bajó las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo su peso. La luz se volvía más brillante conforme descendía, y las voces se volvían más claras. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes eran de piedra húmeda. Había cajas apiladas contra las paredes, maletas viejas, equipaje olvidado, y al fondo, una mesa larga cubierta de objetos. Aurora se acercó. Sobre la mesa había fotografías, decenas de ellas, todas antiguas, todas en blanco y negro. Eran los pasajeros del tren, familias sonriendo, parejas abrazadas, niños con sus padres, todos vestidos con ropa de principios del siglo XX. Todos mirando a la cámara con ojos llenos de esperanza. Y junto a cada fotografía había un objeto personal, un rosario, un reloj de bolsillo, una muñeca de trapo, un anillo de bodas, cosas que nunca volvieron a sus dueños. Pero lo que hizo que el corazón de Aurora se detuviera fue la última fotografía. Era de una mujer joven, de unos 30 años, cabello oscuro recogido en un moño, ojos grandes y tristes. Vestía un abrigo largo y llevaba una maleta en la mano. La mujer se parecía a Aurora. No, no solo se parecía, era idéntica a ella. Con manos temblorosas, Aurora volteó la fotografía. En el reverso había un nombre escrito con tinta desvaída. Aurora Mendoza, pasajera del vagón 3. Destino, comenzar de nuevo. Imposible. Eso era imposible. Aurora dejó caer la fotografía. Retrocedió hasta chocar contra la pared. Su mente giraba sin control, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. No podía haberla. Ese fue el momento en que todo cambió. Las luces del sótano comenzaron a parpadear. Las voces se volvieron más fuertes, y entonces las vio. Las figuras aparecieron una por una. Los pasajeros del tren, todos de pie alrededor de la mesa. Todos mirándola con esos ojos vacíos y hundidos, todos extendiendo las manos hacia ella. «Eres una de nosotros», susurraron al unísono. «Siempre lo has sido». Aurora quiso gritar, pero no tenía voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Los pasajeros se acercaban cada vez más. El frío era tan intenso que le quemaba la piel. Podía ver su aliento formando nubes espesas. Podía sentir sus dedos congelándose. Y entonces una mano la tocó. Era el hombre sin ojos, el ferroviario. Estaba justo detrás de ella. Su mano helada se posó sobre su hombro. Y cuando habló, su voz sonó como el eco de algo muerto hacía mucho tiempo. El tren te ha estado esperando. Siempre has tenido un boleto. Desde antes de nacer, tu destino estaba escrito en estas vías. Aurora sintió que sus rodillas cedían. Se dejó caer al suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No entendía nada. No quería entender. Pero entonces algo dentro de ella se quebró. Un recuerdo, borroso, distante, como un sueño olvidado. Su abuela, años atrás, cuando Aurora era solo una niña. Su abuela le había contado una historia sobre su bisabuela, una mujer llamada Aurora Mendoza que había desaparecido en 1925, que había subido a un tren en los Andes y nunca había vuelto, que su cuerpo nunca fue encontrado, y su abuela había dicho algo más, algo que Aurora había olvidado hasta ese momento. Dicen que las almas de los Mendoza están malditas, que cuando llega su hora, la montaña las reclama, que hay una deuda que debe pagarse. Aurora levantó la vista. Los pasajeros seguían ahí, inmóviles, observándola. «¿Qué quieren de mí?», susurró con voz quebrada. El ferroviario se inclinó hacia ella. Sus cuencas vacías parecían mirarla directamente al alma. «No queremos nada. Ya eres parte del tren como tu bisabuela, como todos nosotros. Este es tu destino. Esta es tu estación final». «No», murmuró Aurora. «No, yo no voy a quedarme aquí. Tengo una hija. Tengo una vida. Tu hija también vendrá», susurró una voz femenina. Aurora giró la cabeza. Era la mujer de la fotografía, su bisabuela. «Cuando llegue su momento, como tú llegaste al tuyo, la montaña siempre cobra lo que le pertenece». Fue ahí cuando algo dentro de Aurora cambió.
No era miedo lo que sentía ahora, era furia, una rabia ardiente que quemaba más fuerte que el frío del tren. No iba a permitir que esto continuara. No iba a dejar que su hija corriera la misma suerte. Se puso de pie con dificultad. Miró a todos los pasajeros uno por uno. «Ustedes no entienden», dijo con voz firme. «Ustedes se quedaron porque creyeron que no tenían opción, porque aceptaron su destino. Pero yo no lo acepto, y no dejaré que mi hija lo acepte tampoco». El ferroviario dio un paso hacia ella, pero Aurora no retrocedió. «Este tren está lleno de almas que perdieron la esperanza, que dejaron de luchar, pero yo no voy a ser una más. Voy a romper esta maldición, aunque sea lo último que haga». Y entonces entendió la verdad. El tren no los retenía por poder, los retenía por miedo, por la creencia de que no había salida. Pero siempre había habido una, solo que nadie había tenido el valor de tomarla. Aurora corrió hacia las escaleras. Los pasajeros gritaron detrás de ella. Sus voces se mezclaban en un coro desesperado, pero no la tocaron. No podían. Subió las escaleras de dos en dos. Salió de la estación. La neblina se había despejado un poco. Podía ver las vías del tren extendiéndose hacia abajo de la montaña. Corrió hacia el tren una última vez. Entró al primer vagón. Los pasajeros estaban ahí, todos de pie, todos mirándola. Pero ahora sus rostros eran diferentes. Ya no había vacío en sus ojos. Había algo más. Algo que se parecía a la esperanza. Aurora caminó hasta el centro del vagón. Levantó la voz. «Ustedes no tienen que quedarse aquí. Nunca tuvieron que hacerlo. La montaña no los tiene prisioneros. Ustedes se aprisionaron a sí mismos, pero pueden irse. Todos pueden irse. Solo tienen que decidirlo». El silencio que siguió fue absoluto, y entonces, lentamente, uno de los pasajeros dio un paso hacia adelante. Luego otro, y otro más. Uno por uno comenzaron a caminar hacia la salida del tren. Sus cuerpos se volvían cada vez más transparentes, como si la luz de la luna los atravesara, como si finalmente pudieran dejar atrás el peso de un siglo de espera. El ferroviario fue el último. Se detuvo frente a Aurora. Por un momento pareció que iba a hablar, pero solo asintió con la cabeza, y luego desapareció en la neblina. Aurora se quedó sola en el vagón vacío. El frío comenzó a disiparse. Las luces de aceite se apagaron una por una, y el tren comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo una sombra atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aurora salió del tren justo cuando el último vagón se volvía transparente. Miró hacia atrás una última vez. Las vías estaban vacías, la estación estaba en ruinas, pero algo había cambiado. El aire se sentía más ligero, la montaña ya no parecía amenazante. La maldición se había roto. Aurora comenzó a descender la montaña mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja. Pensó en su hija, pensó en el futuro, pensó en todas las mujeres Mendoza que habían vivido con miedo durante generaciones. Ese miedo había terminado. 3 meses después, Aurora regresó al pueblo. Las acusaciones habían sido retiradas. Alguien había confesado la verdad sobre la muerte de Tomás. Había sido un accidente. Solo eso. Aurora abrazó a su hija con fuerza. Le prometió que nunca más tendría que huir, que nunca más tendría que esconderse. Y le contó una historia. La historia de un tren congelado en la montaña. La historia de almas atrapadas por el miedo. Y la historia de cómo una mujer decidió que su destino no estaba escrito en ninguna vía, porque al final, Aurora aprendió algo que los pasajeros del tren habían olvidado hacía un siglo, que el único poder que las maldiciones tienen sobre nosotros es el que nosotros les damos, que el destino no es una fuerza externa que nos controla, es una decisión que tomamos cada día, y que a veces salvarnos a nosotros mismos es la forma más poderosa de salvar a quienes amamos. El tren nunca volvió a aparecer en esa montaña. Las vías se cubrieron de nieve y fueron olvidadas, pero en las noches de luna llena dicen que todavía se puede escuchar un silbido a lo lejos. No es un sonido de tristeza, es un sonido de libertad. El último adiós de 37 almas que finalmente encontraron su camino a casa. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que tu destino ya está escrito en un boleto que nunca compraste? ¿Lucharías contra él o lo aceptarías?
Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer tus historias. Si esta historia te estremeció, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate de los trenes que no van a ninguna parte.